y a las familias, a los migrantes que ahora están en marcha a los Estados Unidos o están pensando en este viaje. La situación en la frontera no ha cambiado. Usted pone en peligro usted mismo y su familia o los acompañantes. Ahora no es el momento de llegar a la frontera de los Estados Unidos. Este es el mensaje de la administración Biden, según la coordinadora para asuntos de la frontera suroccidental del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Roberta Jacobson, quien en una conferencia telefónica con medios en español reveló que buscarán restablecer el trato digno para los migrantes, así como el orden y la justicia en la frontera, en un plan de 4 pilares. Trabajar para reducir las causas fundamentales que obligarse a personas a migrar, mejorando la gobernancia, reduciendo la corrupción para ofrecer una base para inversión y oportunidad económico y fortaleciendo seguridad y el sistema de derecho. Expandiendo el acceso a protección internacional por aumentar reasentamiento de refugiados y repensar y reconfigurar el proceso de asilo para asegurar que es más rápido y justo, expandiendo maneras para migrar de manera legal como reunificación de familias y programas de migración laboral. Y finalmente protegiendo seguridad nacional y fronteriza. Celia Mendoza, Nueva York. Y para aclararnos todo sobre la situación o los pilares de la reforma migratoria de la administración Biden, damos la bienvenida al abogado de inmigración Pablo Hurtado. Bienvenido, Pablo, un placer tenerte con nosotros. Siempre un gustazo estar con usted. Pablo, de acuerdo a Roberta Jacobson, este no es el momento de llegar a la frontera. Es el mensaje que le está mandando la administración del presidente Biden a todas esas personas, a todas esas caravanas que se están formando para seguir llegando a la frontera. ¿Qué quiere decir esto? Sí, básicamente ahorita vivimos en una crisis de información, ¿no? Porque lo que pasa es que estas caravanas están vendiendo una información que llegando aquí van a poder aplicar para asilo, que van a tener papeles o van a tener algún otro beneficio aquí en los Estados Unidos, ¿no? Y eso básicamente no es verdad. Entonces se tiene que combatir este dilema de que aunque sí queremos ser un país que damos la bienvenida a todas las personas, inclusive personas que están buscando asilo y refugio, también tenemos que explicar que no es simplemente por necesidad económica que se puede venir a este país y pedir asilo. Entonces el presidente Biden está tratando de balancear, de cambiar el tono del gobierno bajo la nueva administración, que sí somos un país que damos la bienvenida a los inmigrantes, pero que no puede haber caos y que definitivamente no puede haber personas que están tomando ventaja de personas que están creyendo mentiras y mala información, ¿no? Ahora, con esta nueva administración han cambiado las reglas de inmigración. ¿Qué va a pasar con todas estas personas? Porque se está hablando de que se vuelva a reinstalar el programa de Catch and Release, de que te cogían en la frontera te metían preso y te dejaban libre hasta que tuvieras tu día en corte. ¿Qué va a pasar con todas estas personas? Por ejemplo, estos cientos de inmigrantes cubanos que están en la frontera entre México y Estados Unidos esperando que se le dé un asilo político o que se le dé un proceso migratorio. Sí, eso es algo definitivamente que cada administración tiene ese desafío de cómo manejar esta situación, esta crisis. Por ejemplo, sí hay un trato con México que si uno viene de México y lo encuentra en la frontera, que hay la opción, que es la discreción del oficial que lo toma la persona en detención, de simplemente voluntariamente dejarlos regresar a su país. Pero ¿qué es lo que pasa? Mucha gente sabe eso y viene de Guatemala, Honduras o cualquier otro país diciendo, bueno, yo soy mexicano, no tengo ningún pasaporte en mi persona, para que simplemente me larguen a México y después mañana o la semana que viene intento otra vez a reentrar, ¿no? Y esta vez ya logro ingresar indocumentado, ¿no? Pero básicamente, especialmente con los cubanos, hay una situación muy interesante porque la gran mayoría de las veces, y esto también pasaba en los últimos 4 años, lo dejaban entrar bajo lo que se llama bajo palabra, ¿ok? Antes lo dejaban entrar bajo parol, pero el parol los permitía pedir el ajuste cubano después de 1 año y sacar la residencia.
Entonces, durante los años de Trump, no lo dejaban entrar con parole, pero lo dejaban a lo mejor aplicar para un asilo y después entrar bajo palabra que iban a regresar a la corte. Bueno, nosotros hemos entrado en varios litigios federales que han sido exitosos diciendo que ese dejarlo entrar a los Estados Unidos bajo palabra que van a regresar a su corte es lo mismo que un parole, y hemos podido ajustar estatus a muchos cubanos que tienen eso, en inglés se dice un OREC, que es lo mismo que un parole bajo la ley, ¿no? Entonces, aunque sí ha habido ese aspecto de esperar el asilo en México, también se vieron muchos casos donde dejaron entrar bajo palabra. Entonces, eso de esperar en México sí está cambiando y ahora van a ser procesados o deportados a su país o dejar entrar para esperar una audiencia. Ahora, pero todas estas personas, todos estos, por ejemplo, volvemos con los cubanos, ¿no?, que están en la frontera con México, a cada rato vemos que hacen como protestas, que quieren que los dejen pasar porque ya llevan un año, muchos llevan hasta más de un año ahí esperando. Recordemos el acuerdo que tenía el presidente Trump con el presidente de México de que él los aguantaba en México y no los dejaba pasar para acá. Todas esas personas, hay familias, se les va a dar un día en corte, se les va a hacer un proceso para dejarlos entrar, se les va a dar lo que buscan ellos, que ellos buscan un asilo político, o los van a regresar para Cuba. Esa es la pregunta. No se sabe todavía qué va a pasar porque la ley permite dos diferentes cosas. Uno puede aplicar para el asilo político en la embajada americana, en el país de origen o algún tercer país, en este caso México, o pueden aplicar en la frontera. O sea, uno puede entregarse en la frontera diciendo quiero pedir asilo y se le hace una entrevista para ver la credibilidad de esa persona, si de verdad está buscando asilo o no. Entonces, el acuerdo era que México también tiene todo el derecho de deportar a personas que están ilegales en su país, ¿no? Entonces, si habían aquí cubanos que ya están sobrepasados de su tiempo en México, México tiene todo el derecho de deportarlos. Entonces, va a ser interesante cómo lo va a manejar México y cómo lo va a manejar los Estados Unidos. Yo pienso, esta es nomás mi opinión, no es una opinión legal, sino una opinión de político, que eventualmente sí van a poder dejar aplicar el asilo en la frontera como lo han hecho por décadas y dejar procesar esos casos eventualmente el ajuste cubano, pero no se sabe y México también tiene que hacer su propia decisión, ¿no? Interesantísimo. Vamos a una pausa, Pablo, y seguimos hablando porque hay mucha tela por donde cortar cuando regresemos. Hacemos una pausa comercial y ya volvemos.